Ok, muy buenas. Bienvenidos a semana 6. Vamos a iniciar un tema nuevo que es consecuente del tema que veníamos analizando de campo eléctrico. Y ustedes ya El, po- realizaron todos los trabajos, todos los trabajos que hemos hecho. el- Sí, ya, por favor. Vamos a ver lo que es el campo eléctrico y lo vamos a relacionar con lo que es el potencial. Ok, estos dos términos van de la mano. De hecho que a nivel de circuitos podemos analizarlos como un capacitor que almacena carga. La carga tiene un voltaje que es un voltaje que depende de la distancia de separación entre las placas. Entonces tenemos algo así como capacitores. Capacitor va a tener una carga positiva, una carga negativa separada a una distancia D. Y acá podemos encontrar un potencial, que ese potencial va a depender de o más bien una capacitancia que va a depender de la carga y de la tensión. Como hemos visto en los análisis anteriores, la carga depende si es una carga a un ρL, un ρS, un ρV. En este caso podríamos considerar un ρS y el potencial lo vamos a calcular como un E.dl. Y aquí ya encontramos una relación entre potencial y campo eléctrico y asociado a una capacitancia, como ejemplo. Entonces vamos a ver exactamente a qué se refiere. En primer lugar, tenemos, bueno, aquí sí vamos a aplicar casi todos los conceptos faltantes de análisis vectorial. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que potencial es igual a integral E.dl. La diferencia potencial es una fuerza para mover una carga. Está asociado con el campo eléctrico y está asociado con el dl. El campo eléctrico en este caso va a depender de una carga entre 4pi epsilon 0 r. Vea que va a depender solo de la magnitud, es decir, va a ser campo eléctrico proporcional. El campo eléctrico va a ser proporcional al radio. Bueno, en este caso la magnitud al radio. Muy importante, el campo eléctrico puede tener varias relaciones. Puede ser el campo eléctrico de una carga puntual, el campo eléctrico de un ρL, el campo eléctrico de un ρS, o puede ser el campo eléctrico de un ρV. Y ahora sí, el dl tenemos que saber qué es. El dl es una integral de línea. Es decir, necesitaríamos definir este dl también como un vector. El dl está definido como, en términos vectoriales, la distancia en X más la distancia en Y más la distancia en Z. Puesto que esta distancia no es constante, entonces la vamos a tener que derivar. Nuevamente, para la otra expresión, vamos a obtener un de ρ a sub phi, un ρ de phi y dirección más un dz dirección a z. ¿Ok? Para el otro término, el referente a esféricas, vamos a obtener que aquí tengo este dl, normalmente el potencial y el potencial va a ser radial. Bueno, esto es un escalar, pero el campo eléctrico va a ser radial. Recuerda cuando graficamos las líneas de flujo de campo eléctrico, definimos que esto era radial, por tanto, en este caso va a ser radial. Es decir, eh, eso se va a simplificar bastante en la solución del problema. La integral de línea es la más sencilla de calcular, en este caso.
Entonces, aquí tenemos rectangular, cilíndrico. Muy bien. Por otro lado, podemos despejar de aquí lo que es el campo eléctrico. Si despejamos el campo eléctrico, me va a dar tensión entre L. Es decir, el campo eléctrico al final va a ser menos nabla V. Ujú. O sea, el campo eléctrico está relacionado carga entre 4πε0R para sustituirlo dentro de esta integral. Y entonces está relacionado tanto con la carga como la distancia, a como también está relacionado, y de aquí es donde podemos despejar este E, es menos nabla V. ¿De dónde sale ese menos nabla V? Eso sería un gradiente de la tensión. Para obtener este gradiente, entonces lo vamos a llamar gradiente V y lo vamos a expresar de la siguiente manera. Aquí está. Ahí. El gradiente de V, entonces E es igual a menos gradiente de V. Estas son las expresiones que ocupamos para avanzar. Entonces aquí se las estoy poniendo. Yo podría poner la expresión eh, como una sola, menos derivada parcial de V. Este V cubre toda la expresión de V, diferente a lo que vimos la semana pasada. Entonces, gradiente de V es diferente a nabla.d. Las expresiones son diferentes. Acá lo que tengo es un escalar y aquí lo que tengo es un producto punto. Más dv de x de y. ¿Ok? Y ahí vamos colocando. Abajo en el denominador básicamente me va a quedar el dl que teníamos en la parte de arriba. Puesto que E.dl, el dl pasa a dividir. O sea, yo podría decir que esto es igual a V entre longitud, si fuese constante. Voltaje entre longitud, pero esta longitud, este V es un escalar, este es un vector, y no podría, escalar entre vector no se podría, la única forma sería con el gradiente. Entonces, esta es la forma de despejar ese voltaje de aquí, de la expresión. Ahora sí, una vez que tengo estas expresiones, yo podría separarlas, resolverlas aquí como por fuera, de forma tal que queda un poco más ordenado. Es z menos dv dz. Ahora sí, esta es la expresión en cilíndricas. Cilíndricas. Ahora, ¿cómo obtengo las otras dos expresiones? Voy a copiar entonces la ecuación superior. E es igual a menos, me quedaría dv dirección a ρ más dv dirección a phi más dv dirección a z. Y ahora sí, en el denominador que va a quedar el dl. ¿Cuál dl? El dl que teníamos aquí arriba. Un de phi, bueno, sería un de ρ de phi y un de z. Por otro lado, si copio la expresión para esféricas, una ρ más de dirección a phi. Ok, ahí no es, ahí sería radio. Dirección radial más derivada de v en dirección de θ más derivada de v en dirección de a phi. Entonces, copio el dl en el denominador, sería un d ρ, en el segundo un ρ de phi, y en el tercero un r sen de θ.
Este sería cilíndricas y este sería esféricas. Estas expresiones ya las habíamos copiado en algún momento. Entonces, ahora vamos a hacer uso de estas. Muy importante, el menos. El menos muchas veces se puede quedar por ahí medio perdido. No dejarlo perdido, por favor. Y después de ahí vamos entonces a proceder con lo que es la la parte formal. ¿Qué es un gradiente? Palabras claves. Primero, el gradiente de potencial se utiliza para encontrar de otra manera lo que es el campo eléctrico, puesto que el campo eléctrico al principio, como lo vimos por integral, era un poco más complejo. Ahora con la derivada se supone que es un poco más simple. Entonces, con el potencial podemos encontrar el campo eléctrico y con el campo eléctrico la divergencia y con la divergencia encontramos el rho v. Entonces, el gradiente se expresa en términos de derivadas parciales, tal cual lo vemos acá. Y muchas veces necesitamos que haya cierta simetría. Entonces, la divergencia se aplica siempre cuando haya simetría. Acá también vamos a tener simetría. Importante mencionar que cada término va a tener asociado un dl. Y ese dl es el que vemos en el denominador. Entonces, esas son las tres expresiones que tenemos para las diferentes coordenadas. Y podemos calcular cada término de forma parcial. ¿Qué es de forma parcial? Colocándolo de la manera calculando LY es sub Y y es sub Z de forma tratante. Entonces, tenemos un ejemplo. Calcular el potencial, calcular E, magnitud de dirección, calcular T en el vacío y calcular el rho v. Para esa expresión, si me piden calcular el potencial, entonces el potencial es la fuerza que ejerce la carga para desplazarse a través de un cable conductor. Entonces, este potencial también se podría visualizar como una especie de gradiente, como cuando ustedes calientan un vaso y el agua está hirviendo, entonces ustedes mientras más se acerquen, casi que abrazando el vaso, el calor va a aumentar. Entonces ese es el gradiente potencial. Mientras más me acerco, entonces aumenta el potencial. No así la energía. Esta energía, mientras más cerca, se va haciendo más débil. O sea, pierde energía, porque el sistema es más inestable. Más calor, más inestabilidad. Entonces, en este punto, si sustituyo menos 4, 6 y 3, entonces me quedaría el potencial de forma puntual 2 por este menos 4, entre paréntesis al cuadrado, quedaría positivo. 2 por 4 al cuadrado por 3, menos 5 por 6. Entonces, 4 por 4, 16, 16 por 2, 32, 32 por 3, 96, 96 menos 30, me da 6 positivo. ¿Ok? ¿Cómo calculo el potencial, el campo eléctrico? Campo eléctrico sería el gradiente de V. Y muy importante, ¿cómo aplicamos ese gradiente de V? Ese gradiente de V sería agarrar el V. Ves que esta expresión queda un poquito larga, entonces podríamos resolverlo de forma parcial. Entonces, la primera derivada, el primer término, sí depende de x, por tanto, 2 por la derivada de x al cuadrado sería 2 por 2x, menos 4xy. Este negativo cambia de signo cada uno de estos términos, se distribuye. En el segundo caso, con respecto a y está solito, derivada de y es 1 y sería el término 2x al cuadrado. Y en el segundo caso quedaría un menos 5. Menos 5 por el menos quedaría positivo. Me piden calcular el campo eléctrico en el punto P, por tanto me quedaría menos 4 por menos 4, sería menos 16, más 16 por 3, 48. Acá 2 por 4 al cuadrado, menos 32 y el 5. Muy bien. Y la magnitud de la dirección. Muy importante, la magnitud de la dirección. La magnitud, cada uno de los términos al cuadrado, la dirección es el producto punto.
hay que revisar siempre los términos, en este caso es voltiómetro, y cuando ingresamos en la calculadora, por ejemplo, este término que está acá, posiblemente nos quede milis, mili y voltiómetro. Bueno, este vector unitario no tendría unidad, pero en todo caso, aquí nos podría caer en términos de mili. Ustedes se preguntarán, ¿dónde está acá el epsilon 0, el pi? Pues no está. Está implícito en este resultado, implícito. Acá está implícito. Y tan implícito que ahora sí vamos a tener que colocárselo cuando calculemos el D. Y ahora sí, D es epsilon 0 por campo eléctrico. La constante de epsilon 0 sería 10 a la 9 entre 36. O lo ingresamos a la calculadora. Y multiplicando esa constante por los términos anteriores, vea que no hace falta ya tomamos la sustitución, no hace falta las variables. Aquí teníamos una variable, menos 4xy menos 2x al cuadrado más 5. Pero no, podemos agarrarme de la constante porque estamos hablando exactamente en ese punto y me da nanos. Si yo cambio este prefijo, me daría picos. Y todos estos términos se moverían 3 espacios, cosa que también es válido. Ok, para el ρv es nabla.d. Este es un producto punto. Eso lo estudiamos la semana anterior. Y ahora sí, el primer término por el primer término derivado con respecto a x, el segundo derivado con respecto a y, el tercero derivado con respecto a z. En este caso, el primero es el único que aporta, me queda 4y. Si sustituyo 4y, es epsilon 0, me daría menos 35,36 picos. Bueno, aquí y, sustituyo el valor de y, que sería 3, y menos 6,1. Entonces, ahí los que tienen calculadora, sustituyamos y por 3 para obtener menos 106,1 pico. Entonces, sustituyamos este valor, 35,36 por 3 picos. Fácil. Ok, muy bien. Sí, sí es el resultado. Perfecto. Aquí tenemos una expresión, este es el dipolo. El dipolo podemos considerarlo como una carga neutra, siempre va a tener carga positiva y carga negativa. Entonces, cuando tenemos dos cargas puntuales, una positiva y otra negativa, y aquí justamente un punto equipotencial en medio, podemos considerar que si sumamos el potencial 1 menos el potencial 2, justamente en este punto va a depender de la distancia R1 y de la distancia R2. Ese es el potencial. Por otro lado, tenemos, si este punto se desplaza y estaría aquí justamente en el centro, sobre el eje Y, entonces tendríamos una superficie equipotencial justamente cuando el ángulo vale 90. Es decir, V es igual a 0, superficie equipotencial. Y cuando se aleja muchísimo, el punto está muy, muy lejano, R1 y R2 se ven casi que de forma paralela, ya no va a tener bueno, más bien, vamos a tener un ángulo con respecto al eje, con el eje Z, y el R va a ser justamente el que sale aquí del origen. Entonces va a depender de la distancia D, de separación entre las cargas, por el coseno formado entre el R y el Z, entre un R al cuadrado, puesto que R1 va a ser igual a R2, y ahora sí, R1 menos R2 no va a ser 0. Cuando son iguales, aquí no se hace 0, sino que va a ser R por coseno. O sea, vamos a obtener la componente X, en ese caso la componente Y.
Y recuerde, coseno es cateto adyacente entre la hipotenusa, entonces vamos a obtener esa magnitud. Entonces tenemos Profe, tres disculpe, condiciones. Dime. ¿se podría volver a toque explicar lo anterior? Es que me quedé analizando y no entendí un toque. Sí, vamos a ver. ¿Cuál sería el potencial en el punto P? Teniendo aquí el punto P. Carga entre 4pi epsilon 0 R. Calculamos por R1 positivo, porque la carga es positiva. Calculamos por R2 negativo. Entonces vamos a restarlos. Muy bien. Estos son cuando son cargas puntuales. El segundo caso del dipolo es cuando justamente hay una simetría entre la carga más y la carga menos. Por tanto, esa simetría hace que la carga sea equipotencial. Y ahora sí, R2 menos R1 es igual a 0. Y si eso es igual a 0, ¿cuánto sería el potencial? Pues sería 0. El potencial sería 0. Porque este término de arriba, R2 menos R1, se hace 0. Superficie equipotencial, ¿verdad? R1 menos R2 va a haber la misma distancia de la carga al centro y del Z al centro y la misma distancia acá. Recuerde que son componentes vectoriales. Menos Z más Y arriba vamos a tener menos Z más Y, porque en realidad este menos cambia de dirección. En todo caso, este término R2 menos R1, como son las mismas distancias de separación del centro hacia la carga, hasta la carga, entonces hace 0. En el tercer caso es un punto muy lejano. Entonces, carga puntual, un punto equipotencial y una distancia muy lejana a P. Acá lo que de la carga es una distancia R y una pequeña separación entre las cargas. Por tanto, la componente resultante es R coseno. Es decir, este término arriba no se hace 0, sino que R1 va a ser R1 y R2 va a ser un R al cuadrado. Va a depender de la del ángulo, de la distancia y del R. Esos son tres casos. El otro caso, que bueno, el mismo punto, el punto lejano, cuando estamos en esta situación y queremos obtener el campo eléctrico va a ser menos nabla, y ahora sí, menos nabla, y vamos a derivar con respecto a R, con respecto a zeta y con respecto a zeta y phi. Eso sería como una especie de esférica, coordenadas esféricas. En el último caso sería 0. En el primer caso sería menos 1r al cuadrado. Derivamos 1r cuadrado. Y en el segundo caso derivamos el coseno, que sería menos seno. Y nos queda 2 coseno por el seno. 2 coseno a sub r más seno de zeta. Y carga por la distancia de separación entre 4pi epsilon 0 r al cubo. Esas situaciones ya están dadas, por tanto no tenemos que resolverlo. O sea, ya son situaciones que para un punto lejano esa sería la solución. ¿Correcto? Entonces, eso es otro caso que podrían agregar a su formulario. Dipolo para un punto lejano. Esta constante K va a depender constante por distancia entre 4pi epsilon 0. El comportamiento va a ser sería una gráfica de potencial, donde podríamos encontrar para acá 1, para acá 0.8, para acá 0.6, 0.4, 0.2. Y con eso aproximar el valor de esta constante, que esta constante va a incluir el valor de la carga, la distancia y 4pi epsilon 0. ¿Ok? Si yo sustituyo eso en la expresión anterior, bueno, obtengo todas estas componentes, que al final esto se va a traducir como un dipolo, que el dipolo es carga por distancia. Carga por distancia
Y este dipolo a su vez va a ser, para calcular el potencial, va a ser el dipolo punto R entre 4pi r al cuadrado. O si este R no estuviese en el origen, sino con referencia a otro punto diferente al origen, sería R menos R', y la magnitud al cuadrado por P. Y el vector A sub R, que A sub R sería R menos R entre la magnitud. Esta magnitud quedaría al cubo, al final. Esas serían las dos expresiones y al final lo podemos sacar el campo eléctrico y vamos a obtener una relación potencial de un dipolo, lo que llamamos momento dipolar, es proporcional 1 entre R al cuadrado y con respecto a la intensidad del campo eléctrico sería 1 R al cubo. Y veamos algo interesante. Normalmente, recuerdo que eso es un dipolo, pero normalmente para una carga, V es proporcional a 1 entre R y la intensidad es proporcional a 1 R al cuadrado. Para un dipolo cambian esas condiciones y son esas que tenemos acá presentes. Y para una distancia cero, la carga es infinita. Entonces, decir, si esta distancia al final es cero, la carga tendería a infinito. Volviendo a potencial eléctrico, entonces el potencial es el trabajo realizado por unidad de carga para transportar una carga Q desde el punto A al punto B. Siempre del punto A al punto B. B es el punto más lejano, A es el punto más cercano. Entonces, del más lejano al más cercano. Eso es porque eso es una integral de línea. Entonces las colocamos de esta manera. E punto de L. Ustedes pueden darle vuelta a esto de A a B, del más cercano al más lejano, claro, como normalmente lo estudian en física y en cálculo, y le quitamos este menos. Entonces podemos cambiar estos índices perfectamente, pero le quitamos el menos, ¿verdad? Ahora, dice que un agente puede llevar una carga Q2 hasta una distancia cercana a la carga fija Q1 y la retiene ahí. ¿Ok? Esa es lo que llamamos diferencia de potencial. La unidad que vamos a obtener es el voltio. Por otro lado, tenemos la energía almacenada, por ejemplo, en un capacitor. La energía es carga por V. Esta carga está relacionada con campo eléctrico y este V está relacionado también con campo eléctrico. ¿Cómo? Yo puedo despejar carga de campo eléctrico, ¿verdad? Ahora, muy importante, vamos a tener muchas relaciones, como 3, 4 relaciones con respecto a esto. Entonces, ahí a poner atención. Esta energía, entonces, la podemos relacionar carga por tensión, también la podemos relacionar carga por campo eléctrico, que son los casos más comunes. ¿Y qué es energía almacenada? Es entonces para hallar el trabajo, vamos a ver, trabajo por la distancia recorrida, trabajo por distancia. ¿Cuál es la unidad de este trabajo? Sería joules. Joules coulombs. Bueno, sería joules nada más. Y al final aquí les pongo estas unidades, joules entre coulomb o voltio. Voltio puede ser joule coulomb si tomamos como referencia las unidades de que me proporcionan este despeje. El trabajo realizado por cada una de las cargas, desde Q3 hasta Q1 y Q2 fijas, o sea, podemos relacionarlas y podemos sumar cada uno de esos trabajos realizados por cada carga puntual para obtener entonces lo que llamamos trabajo total de posicionamiento o energía potencial de campo. Hay una relación entre 1 y 2. Ahí no vamos a tener ningún inconveniente. 1 y 2 o 2 y 1. Vemos que siempre vamos a tener que tener presente esto. Tensión 2,1, distancia 2,1 o distancia 1,2, tensión 1,2.
acá tomamos como referencia, por ejemplo, el 1, tensión 1, carga 1, tensión 1, 2, carga 1, tensión 1, 3, carga 1, tensión 1, 4. Entonces, este es el típico ejemplo donde vamos a tener 1, 2, 3. Entonces, podemos tener, por ejemplo, un cuadrado donde el cuadrado en cada esquina hay una carga y podemos encontrar el trabajo o la energía, más bien, de una carga con respecto a las otras. Y esa sería la energía total del sistema. ¿Para qué me sirve esto? También me ayuda a explicar sistemas eh, de compuestos orgánicos torsionales, donde es importante el equilibrio. Y también me piden hallar el gasto energético de ese compuesto. En este caso vamos a hallar el gasto energético de las diferentes cargas en un sistema. ¿Ok? Otras expresiones. La energía potencial estaría relacionada a un medio carga por V o comúnmente ρV por V de V. ¿De dónde sale esta expresión? ρV por V de V. Recuerda que el ρV es carga entre volumen. Entonces, si el volumen no es constante, yo podría integrar ese volumen y entonces utilizo esta constante, ρV por V de V, integrando este volumen. Y esto es un medio. Muy bien. Este ρV vendría a ser nabla D y a lo que quiero llegar acá es ¿cuál es el resultado de esta expresión? Nabla.D por V. No puedo aplicar distributividad. O sea, nabla V punto D por V. No. Entonces, ¿cómo se resuelve este problema? ¿Alguna idea? ¿Cómo multiplicamos una constante por un producto nabla? La solución es utilizar diferenciación vectorial. Esos términos vemos acá, por ejemplo, D. Entonces podríamos hacer sacar A como dejar A y derivar B con respecto a U más la derivada del primero por el segundo. Entonces es como aplicar como una especie de regla a la cadena. El primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero. Eso en el caso de producto punto. En el caso de suma no es complejo porque es distributividad nada más. El primero más la derivada del segundo. En el caso del producto cruz, el primero por la derivada del segundo, producto cruz, más la derivada del primero, producto cruz segundo. En el caso de una constante, aquí hay una especie de multiplicación. Recuerde que esto es un escalar y un vector. Entonces sacamos el escalar, derivamos el vector, luego derivamos el vector, más la derivada del vector por el escalar. Y aquí tenemos el producto punto y producto cruz. Esto es más complejo aún, cómo derivamos y aplicamos distributividad con este paréntesis. Eh, Sería producto punto por la derivada de C más A por la derivada de U más la derivada de A por el producto punto. Entonces, este es más sencillo, ¿ves? Como que voy derivando cada uno de esos términos y listo. La derivada de A, producto punto, B cruz C. A punto, la derivada de B cruz C. A punto B cruz, derivada de C. Entonces, quedarían esos tres términos. Y cuando es producto cruz, parece que de la misma manera, nada más que aquí hay que respetar los paréntesis. Aquí queda P cruz de C de U entre paréntesis, a factor común, digamos, cruz entre paréntesis el otro término y la primera derivada. Entonces, aquí los paréntesis no creo que vengan al caso tan complejo, ¿verdad? Pero sí,
Aquí es para señalar que sí me va a dar un conjunto que luego tengo que aplicarle el producto cruz con A. Muy bien. Hay situaciones más complejas. Este problema todavía no está resuelto. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Esto sería un escalar y un producto punto. Estaríamos más o menos como por acá. El escalar y un producto punto, pero tendríamos que resolver el producto punto. Entonces, aplicaríamos algo como tipo regla de la cadena. V, nabla D más D, nabla B. Y al final, después de un poco de análisis, se llega al resultado de que la expresión que andamos buscando es energía almacenada es igual a un medio, la integral volumétrica, epsilon 0, e al cuadrado de v. Este e es una magnitud. Muy importante, este e es una magnitud. Y epsilon 0 e es como si tuviera un d punto e. Recuerde, producto punto me produce un escalar. Entonces, esto es un escalar al final. Epsilon campo eléctrico al cuadrado. Esta ecuación es importante. Un medio del volumen. ¿Ok? Y luego lo vamos a utilizar. Ok. Estas expresiones ya son expresiones dadas. Muy importante. Y voy a anotarla por acá para que no se nos pierda. La energía de un cable coaxial. Entonces, voy a anotarla de una vez. Habíamos dicho que energía es igual a un medio integral del volumen, epsilon 0, magnitud de E al cuadrado de V, y la de ahorita dice que epsilon en un cable coaxial es A rho S entre, ok, vamos a ver, A rho S entre epsilon 0R dirección radial. Epsilon 0R dirección radial. Este es para un cable coaxial. ¿Alguna duda hasta acá? Y esta es la energía. Y nos falta algo más. Carga por V. Creo que sí. Nos falta este término de energía. Este de acá. Vamos a ver. La energía de ese campo es. O sea, si sumamos todos los campos, la energía es 1 medio K por V. Voy a anotarlo acá. Q por V. Ok, muy bien. Ahí ya estaríamos con esta etapa. Vamos a proceder. Entonces, para un cable coaxial, dice que la intensidad de campo eléctrico, la intensidad es multiplicado por epsilon 0 campo eléctrico. Eso quiere decir que aquí no va a estar el campo eléctrico, el epsilon. Aquí sí está el epsilon. Esto es para un radio exterior de conductor interno. El ρ es carga superficial. El B es el radio interno del conductor. B. Entonces aquí lo que se hace es de calcular la energía. Un medio, longitud de 0 a L, ángulo de 0 a 2pi, el radio de A a B, radio externo, radio interno. Radio externo, radio interno, ¿verdad? El mayor va abajo. Epsilon, A al cuadrado, rho S. Vea que esa es la magnitud al cuadrado. Entonces agarro ese término al cuadrado. Este A sub R punto A sub R es 1. Por R de R de phi de Z. Este es el rho V. El diferencial de volumen para un volumen. Ok. Y entonces saco todas las constantes. Sale el 2pi, que cancela el 2. Sale el L. Y me queda un
R entre R me queda la integral de 1 entre R, que me va a dar un logaritmo de B entre A. Esta es la expresión para un campo, para un cable coaxial. Entonces, ustedes de una vez en sus formularios podrían anotarlo. Vamos a ver si recuerdo. Sería pi. Ay, se fue. Ok, es para recordarlo porque pi al cuadrado me parece que rho que era L. Ujú. Rho es el cuadrado de epsilon 0. Y abajo un epsilon 0. ¿Ok? Digamos que por ahí anda el problema. Sí. Ok, muy bien. Eso es cable coaxial. Entonces, ese es el que tenemos acá. Cable coaxial de radio A hasta radio B. Y entonces me dice, determina la energía almacenada en un cable coaxial. Tengo la expresión ρV por V de V. El ρV no lo conozco. Entonces, en este caso, lo que conozco es un ρS. Entonces, tengo que tomar el ρS y luego sacar multiplicarlo por la otra integral. En este caso, tengo exactamente la misma solución que la anterior. Y la carga es longitud. Recuerda que es ρS es carga entre área. El área de esta cuestión es la circunferencia por la longitud. El área que ando buscando es el área de la superficie, no el área axial. Entonces sería 2pi por A por la longitud. Y si yo digo que la energía es un medio de carga por la tensión, por el potencial, despojo el potencial, sustituyo aquí lo que es la carga y me va a dar esta expresión que tenemos acá, justamente. ρL entre 2pi epsilon 0 por la longitud de B entre A. ¿Hay otra forma de llegar aquí? Claro que sí. Tenemos que para un cable infinito, vamos a verlo por acá. Y voy a pasar de hoja. De una vez busco ahí, quizás esté por acá el problema, no lo veo. Entonces, hay que aclarar esa parte. Campo eléctrico para un cable infinito es un ρL entre 2pi epsilon 0 ρ. Por tanto, el potencial es igual a integral E punto de L. Este es en dirección radial. Menos. Entonces aquí vamos a tener menos el ρL y vea, de B a A, porque es un radio. 2pi epsilon 0 ρ por un de ρ. Y entonces esto me da como constante un ρL entre 2pi epsilon 0 por un logaritmo de B entre A. Aquí le di la vuelta y le quité este menos. Entonces, de B entre A. Y este es potencial. Justamente de esta manera podemos obtener esa parte. Y ahora ustedes dirán, bueno, y para una lámina infinita es el ρS entre epsilon 0. ¿Estamos de acuerdo con esto? Ustedes dirán, sí, profe, así es. Yo diré, bueno, le falta algo, porque ¿cómo vamos a integrar E punto de L si esto es constante? Claro, hay que agregarle A entre R al campo eléctrico. Y ahora sí, el de L, si fuese radial, ya vamos a obtener también un logaritmo. Muy bien. Ahí a poner atención a los detalles. Y aquí vamos a tener entonces como una especie de batería, como más y un menos, y las cargas van a fluir de un lado a otro. Aquí tenemos lo que son placas paralelas con un espesor específico
Y la idea acá entonces es llegar a esta conclusión. A menos T medios y A más T medios para encontrar una superficie de equipotencial de energía almacenada justamente en el centro. Aquí dice carga superficial del conductor interno, que es T. Pero eso no tienen que hacerlo, ¿verdad? Porque la idea es demostrar de dónde sale este potencial, que lo podemos obtener tanto de la energía como de la expresión del campo eléctrico. Ok, esas son algunas de las definiciones que tenemos ya están dadas. Y ahora sí, tengo que hacer una corrección acá. De una vez lo podemos hacer. Recuerda que campo eléctrico es con R al cuadrado. Campo eléctrico, aquí es R al cuadrado. Para no cambiar la expresión, entonces lo único que voy a hacer es borrar este campo. Borro este. Y le pongo una V. V. Esa es la expresión, que era lo que quería expresar en ese momento. V. Que V está relacionado con R. No importa si es ρL, ρS, ρV o una carga puntual, siempre va a ser 1 entre R, proporcional a 1 entre R. Y obviamente esto ya no se cumpliría, ¿verdad? Ya no. Esto no. Okay, muy bien. Eso era. Primer ejemplo. Estos ejemplos están resueltos, ustedes los pueden revisar con calma. En todo caso, tenemos otros similares para hacerlos más adelante. Dice que una carga lineal ρL sobre el eje Z, es decir, imaginemos entonces algo así, sobre el eje Z, un radio A y un radio B. Sobre el eje Z estaría saliendo, radio A, radio B, porque lo que me interesa es la parte radial. Determine potencial AB, es decir, potencial menor menos el potencial mayor. Yo podría sacar el potencial VA solito y el potencial VB solito, y luego lo resto perfectamente. Aquí no se preocupen por eso. Ustedes pueden decir VAB es V voltaje mayor menos voltaje menor. Así sería. Voltaje mayor menos menor. Como eso va a depender del radio, entonces pongo para una carga infinita ρl entre 2 pi epsilon 0 de R. Aquí me va a dar un logaritmo menos el logaritmo y le tengo que dar vuelta a esto y me da 6.22. ¿Verdad? Este menos lo podemos eliminar dándole vuelta a esta parte. Siempre tener cuidado en esa parte, no dejar el menos botado. Entonces eso me da 6.22. La única componente del DL que me interesa es la componente en la misma dirección del potencial, es decir, bueno, la misma dirección del campo eléctrico, que sería una dirección radial. Siempre va a ser radial para este tipo de problemas. Acá lo mismo. Entonces ya despreciamos lo que son los ángulos, pi medios, pi, el z, 0, 5. Y ahora solo me dicen radios. Entonces, ¿cuál es el potencial para, ahora nuevamente, una carga de 500 pico coulombs para R de A a B? Entonces, ustedes no se preocupen por eso. O sea, no tienen que estar resolviendo la ecuación todo siempre. Lo resolvemos una vez y luego la reutilizamos. Recordemos entonces que para una carga lineal siempre vamos a obtener, bueno, un logaritmo de B entre A. Entonces, para AB sería logaritmo de una constante, logaritmo de 4 entre 2, sería 6.22. De B a C sería 10 logaritmo de 10 entre 4 por la constante, 14. Bueno, 10 entre 4 da 8.22. Y de AC sería logaritmo de radio C entre el radio A. Otra forma de calcular esto es sumando los radios intermedios, el radio AC menos el radio BC, para obtener el radio AB, o sumar AB más BC
para encontrar AC, todo el conjunto. Veamos aquí esta figurita de arriba. A, B, C. Para encontrar de A a C puedo sumar las dos tensiones intermedias. O para encontrar a B puedo restarle, encontrar a C y restarle menos BC. Que es esto que se lo muestra acá. Entonces hay varias maneras de hacerlo. Es similar a encontrar una potencial con varias baterías ahí en serie más que todo. En coordenadas esféricas, aquí tenemos una componente que es radial, entonces la componente que me interesa acá es el radio. Puede que de fórmula haya algún ángulo ahí de por medio que haya que utilizar, no es este caso. Tenemos dos posibles soluciones. Dice, calcula el potencial absoluto en P1 y del punto P2. Absoluto, o sea, un potencial VA. Ese es el potencial absoluto. ¿Por qué? ¿Dónde quedó el VB? El VB lo podemos referenciar a infinito. Entonces, 1 entre infinito es 0. Entonces, si la referencia está en infinito, entonces podemos encontrar el potencial absoluto, menos 8. Y el potencial en VB sería menos 4. Dicho eso, entonces nosotros podríamos encontrar la diferencia potencial VAB, que sería VA menos B, sería, recuerda que aquí está, esto está mal colocado. VAB es VB menos VA, mayor menos menor, sería menos 4, exactamente es menos 4. O lo podríamos integrar, vemos que aquí va de la menos, de 4 a 2, de menos 16 al cuadrado de R. Esta integral 1 entre R es al cuadrado es menos 1 entre R. Y me da menos 4. Este menos 4 me tendría que dar exactamente lo mismo si yo resto VB menos VA, lo cual sí da lo mismo. Estas superficies son equipotenciales, por tanto la esfera en ese radio, en todo el cascarón, va a tener en VA menos 4 y en VB, bueno, aquí menos 8 y aquí menos 4. ¿Ok? Una carga, aquí cuando me dicen un ROL y justamente me dice que está sobre el eje X, recordemos que la mayoría de estos problemas los resolvemos en esféricas o utilizando cilíndricas. Cuando es esférica o cilíndrica y el punto está justamente en rectangulares, tenemos que hacer una adecuación. Y para adecuar esto necesitamos los radios. Entonces, ¿cuál es el radio? En este caso, necesito encontrar el radio, igual que el cable coaxial, ¿verdad? Radio A, radio B, en el punto A, y luego la distancia del radio hasta del punto B. En el primer punto, considerando que eso es una esférica, ¿verdad? No me están diciendo si es rectangular o esférica. eh, Sería cada una de las componentes al cuadrado, sería un radio de 13. Y en el segundo, cada uno de los componentes al cuadrado, un radio de 5.4. Aplicando E.dl, considerando que eso es un cable coaxial infinito, entonces me va a quedar un logaritmo, que es el que tenemos acá, logaritmo, sustituyo radio de A a B, siendo en ese caso de B a A, B está abajo, A está arriba, y aquí hay un menos que sale de la fórmula, y me daría menos 6.32. Ahora, los que tienen calculadora, metan esa expresión a la calculadora. Menos 14 pi entre 12 epsilon 0, logaritmo de 13 menos 5.4. Y corroboramos que nos da esto, porque vea que aquí tenemos un pico y aquí tenemos un epsilon. Y tenemos que acostumbrarnos nuevamente a ingresar lo que son logaritmos naturales. Si tienen unas calculadoras de las viejitas sería logaritmo base E de 13. Logaritmo natural tiene una base E. ¿Ya tienen algún resultado? Entonces, sí lo podemos comprobar.
Si notaron, todos los potenciales son números como enteros, no son ni tan altos ni menores a cero. Entonces son potenciales, números eh, enteros positivo o negativo, ¿verdad? Manejable. No tienen prefijos. Voy a hacerlo por acá. 400 pico entre 2 pi epsilon 0, es una constante universal, por logaritmo natural de 13 menos logaritmo natural de 5.4. Muy bien. Les da lo mismo. A mí me da diferente. A mí no sé, pero me da menos 8.74. Menos 8. A mí me está dando 6.87. Ah, ok. Vamos a corroborar. Profe, Bueno, a mí sí me da eso. perfecto. Sí. Yo había dejado el 4 por ahí botado. Entonces, corroboramos. Y sí, sí, sí haría esto. Ujú, muy bien. ¿Es ese total o Excelente. la expresión esa de menos 400 sobre 2 pi sobre epsilon 0? Es solo esa expresión con los logaritmos, ¿cuánto dio? Logaritmo de 13 menos logaritmo de 5.4. Todo junto. Pero multiplicado con menos 400 sobre 2 pi sobre epsilon 0. Ujú. Sí. ¿Y cuánto les dio eso? 6.32. A mí eso sí me da menos 7.19. Solo Ajá. la parte de menos 400 pico volums. Menos 400 pico entre 2 pi epsilon 0, logaritmo de 13 menos logaritmo de 5.4. Ahí es importante el uso de paréntesis y corroboremos que sí nos da este resultado. Estoy tomando esta expresión completa. Está acá. A mí me está dando menos 6,31, pero teras. Teras. Ajá. Ahí viene el asunto. Eso tenemos que verificar por qué le está dando teras. Entonces, le metió este pico. Lo incluyó. Ese pico sí, ahí está el Safis mío. Ah, ok. Sí, por ahí. Entonces, a tener cuidado con las expresiones a la hora ya de meterlas a la calculadora. Vemos que casi que la mayoría de problemas siempre reflejan un cable coaxial. Entonces, esta es la expresión que teníamos para este problema, ¿verdad? Un cable coaxial, radio A, radio B, donde nos piden encontrar las diferentes superficies equipotenciales. Superficies equipotenciales, ¿verdad? Que a lo largo de toda esa superficie va a tener el mismo potencial. Recuerde que estos son gradientes. Entonces, el potencial, o sea, siendo más alto o más bajo. En este caso va disminuyendo. Más bien aquí va aumentando. Menos 18 y menos 12. Menos 12 es mayor que menos 18. Va en aumento. Ok. En el origen tenemos una carga puntual. Para una carga puntual no hace falta integrar. No. Determine potencial de A con radio 5 desde el origen y el potencial al punto B con radio 15 desde el origen. Entonces tenemos una carga puntual en el origen y determinar el potencial en el punto A con radio 5 y el potencial con radio 15. ¿Cómo hacemos eso? Aquí estamos haciendo un análisis, pero ya me dan una carga. La carga puntual es de 500 y tenemos dos puntos, ahí ve. Entonces, carga entre 4pi, entonces vea que aquí es una carga puntual, 4pi epsilon 0 el radio, que sería 5. Y en el otro caso, 4pi epsilon 0 el radio, que sería 15. 0,89, 0,29. Y la diferencia entre esos puntos sería 0,60.
posiblemente una pregunta así le salga en el otro quiz como práctica. Ujú. Aquí vea que el potencial que se calcula es un potencial con referencia en el infinito, es decir, potencial absoluto. Por eso no aparece el VAB, ¿verdad? Sino que calculamos el VA puntual para cada distancia. Muy bien. Aquí tenemos una distribución justamente en la espira, rho de phi, y el radio va a depender de la componente radial al cuadrado más la componente z al cuadrado. Para este problema, el potencial es rho L entre 4 pi epsilon 0 rho. Aquí es el potencial, ¿verdad? Porque eso no es una carga infinita, eso es un potencial. Aquí me equivoqué con la E, es una V. Ok, entonces ingresamos todos esos datos al sistema y creo que ese problema sí hay que resolverlo nuevamente, puesto que aquí hay un error. ¿Vieron el error? Primero que el campo eléctrico es dirección R entre un R al cubo. Dirección R entre un R al cubo. De la dirección R entre R al cubo, lo que me interesa es la misma dirección que tiene la componente phi. Ujú. Entonces, sí me va a quedar un R al cubo. Ajá. Y eso aquí está mal. Entonces hay que resolverlo no. Queda pendiente. Definitivamente este problema no. Ok. Este problema sí está correcto. Acá me aparece una integral. Esta es una integral definida. Hay dos integrales nuevas que vamos a tener que incluir. Una de esas es x entre x al cuadrado más y al cuadrado a la 1 medio, puesto que esto es lo que vamos, la componente que me queda, y la raíz es, esto es raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Esta es la respuesta, la solución a esta integral que me queda por acá. Tenemos rho s entre 4 pi epsilon 0 r por un ds. Integramos el rho s de s. Y al final me queda el resultado de esa integral elevado de 0 a 2. Que vea que esto es un disco, a diferencia de este es de Spira. Y me parece que este Spira sí está bien. Sí está bien. Acá lo que hay que corroborar es que sí está bien. 2 al cuadrado más 5 al cuadrado. Eso está bien. Vea que aquí lo que depende es Lluela, del por ángulo. favor. Sí, eso está bien. Metamos esto a la calculadora, por favor. El rho L, que sería 4/3 nanos por 2, que es el radio del rho de phi, por 2pi, que es el resultado de la integral, entre 4 pi epsilon 0 por raíz de 29. (40 tercios nanos Aquí es donde ustedes, si les da una respuesta un poco compleja, una respuesta poco creíble, comiencen a dudar. ¿Ok? ¿Qué resultado obtuvieron? De profe, a mí me da error, no sé. Error. Muy bien. Yo obtuve menos 279. Esa es la respuesta, menos 279. Ahora, ese es el potencial. Ujú.
Acá me están dando, eso sí, carga total en Coulomb. Y aquí yo tengo un ρL, porque esto es una línea. Esto no es una carga, es una línea. Y vea que aquí veo claramente el ρL. Pero entonces, yo sustituí 40 tercios nanos, pero en realidad me falta otro término, que es la longitud. Entonces, a esa expresión tenemos que dividirla entre la longitud. Y la longitud de esta espira es la circunferencia, 2pi por r. 2πr. Entonces, dividamos eso entre 2πr, es decir, 2pi por 2. Me está dando 22,25. Sí, a mí también. Eso es correcto. Esa es la respuesta correcta, 22,25. Es decir, el potencial de esta carga es menos 22,25. Menos, con este menos que tenemos acá. Que para cuestiones prácticas, si ustedes lo ponen menos o más, pues no importa. Yo igual se lo voy a considerar bueno, porque en realidad lo que me interesa es la magnitud y el planteo que ustedes hacen. Este menos a veces se vuelve un poco confuso. Ok, muy bien. Tenemos entonces el disco. Entonces, nuevamente, ingresemos los valores. Es un mismo enunciado, nada más que aquí 40 tercios y no me dicen nada más. Me dan las distancias, el mismo radio, todo es parecido. Eventualmente cambia el resultado del integral. Entonces, resolvamos esta expresión. A la hora de hacer la integral, dice ρl entre 4pi epsilon 0. Rho es entre 2pi, ok. 2pi, 2pi. Y aquí me queda x, que x vendría a ser el radio. Sí, el radio. Radio entre magnitud. Algo pasó aquí porque aquí es una de dos. Ah, ok, sí, está bien. Listo. Sustituyamos este ρs, 10 nanos entre 3pi, entre 2 epsilon 0 por la raíz de 2 al cuadrado más 25 menos 5. Listos. La sustitución del ρs está arriba, esta constante. Entonces, nuevamente, 10 nanos. 10 nanos entre 2 epsilon 0. Aquí lo estoy haciendo. Por 3pi. Por más 5. Menos 5. 23,0 y me dicen si les da parecido o lo redondeamos. Ok. ¿Alguno le dio este resultado o cercano? No, profe, ¿cómo lo tuvo, profe? Ok, aquí es menos 5, ¿verdad? Entonces, 10 nanos entre 3pi, entre 2 epsilon 0 por este paréntesis. A mí me da 23,07. Redondeado. 0,8. Está bien. 23,08. Excelente. Es verdad. Entonces,
Vean que acá, muy importante, este término que está aquí se integra. Vuelvo a la etapa inicial, lo primero que copiamos al inicio. Esto que está aquí, voy a ponerlo como en amarillito. Esto que está aquí es importante, todo esto. Es decir, voy a tener que resolver una integral. Y esa integral me va a originar bueno, voy a tener que integrar, pero voy a tener dos integrales ahí que tienen que anotarlas sí o sí en su formulario, porque no da tiempo de hacer toda la sustitución trigonométrica. Entonces, la primera integral que tienen que anotar es esta de aquí, y la segunda integral es la que viene más adelante, que es esta. 1 entre raíz de constante al cuadrado más un z al cuadrado, que sería z más raíz de r al cuadrado más z al cuadrado entre r1. Esta es la segunda integral que hay que hacer. Entonces, volvamos a este ejemplo. Acá es un número de cargas potenciales. Dice que la separación entre ellas es de 2 y la polaridad es internada. Polaridad alternada. Iniciando con carga positiva y terminando con una carga negativa. Y bueno, en todo caso, aquí lo que me interesa es la distancia, 1 entre 1, menos 1 entre 2, menos 1 entre 3, más 1 entre 4, más 1 entre 5, y sucesivamente. Me da todo esto que está aquí, 0.52. Y me faltó aquí dividirlo entre 4 pi epsilon 0 y multiplicarlo por la carga. La carga no me está dando el valor, entonces lo dejo ahí en términos de Q. Muy bien. Esto es un problema trivial en buena teoría, puesto que lo único que tengo que saber es que carga entre 4 pi epsilon 0 por radio, y el radio está cambiando la distancia con respecto al origen. Tenemos que ver cuál es la carga del punto P. Dice que hay el potencial en el origen. O sea, el punto P va a estar en 0,0,0 en el origen. Aquí tenemos como una especie de cable coaxial con radio 1 y radio 2, pero este cable no es infinito, sino que va a variar de menos L a L. Entonces, rho L entre 4 pi epsilon 0 R, pero el R va a depender de R al cuadrado más un Z al cuadrado, es decir, R1 más Z al cuadrado. Bueno, aquí es R, nada más R, porque después esto lo puedo usar para R1 y luego lo uso para R2. En este caso, aquí lo que obtenemos es una especie de logaritmo que evalúo de 0 a L o de menos L a L. Y a la hora de hacer esa sustitución, entonces obtenemos la expresión que vemos por acá, logaritmo de 1 a 0, por cierto, y lo puedo aproximar cuando L es mucho mayor a R1 y L es mucho mayor a R2, entonces me va a quedar V1 y V2, y al final esto es para demostrar que la diferencia potencial cuando tengo dos radios diferentes es cuando es infinito el cable, ρ L entre 2 pi epsilon 0 R2 entre R1, cuando yo resto V1 menos V2. Me va a quedar justamente la expresión de cable coaxial infinito. Ok, entonces nuevamente dices, demuestre que el potencial entre dos puntos con R mucho menor a L y R2 mucho menor a L, cercanos al punto Z igual a 0, de la línea infinita de carga lineal uniformemente distribuida y longitud 2L, es lo mismo que una carga infinita de carga distribuida uniformemente. Es decir, había que llegar a esta conclusión. Este es un problema que se las trae, no es tan sencillo. Aquí se hace exactamente lo mismo, de hecho que es el mismo dibujito. Y luego ya pasamos a lo que es el campo escalar potencial. Acá
lo que nos piden es, bueno, utilizar esta expresión para encontrar lo que es la carga almacenada por unidad de volumen. Es decir, el volumen va a pasar a dividir, este pasa a dividir, todo eso es constante, volumen pasa a dividir para que me quede en términos de joules metro cúbico. Y entonces aquí me dice, determine la energía almacenada y me están dando el potencial. Yo sé que la energía está relacionada con campo eléctrico, no con potencial, entonces necesito encontrar el campo eléctrico. Campo eléctrico es menos nabla V. Aplico las derivadas correspondientes, derivada de 2x, derivada de 4y. Aquí me da 2 y 4. Hallo la magnitud, raíz de 20. Magnitud del cuadrado sería 20 solito. Entonces, 1 medio epsilon 0, 20. El v pasa a dividir y me da 88,5. O eventualmente puedo haberlo multiplicado por 1 y me da exactamente 88,5 joules. Para examinar otros volúmenes de 1 metro, entonces paso el metro cúbico a dividir. Excelente. Ya hemos visto varias aplicaciones. De todas esas aplicaciones, dos serán evaluadas en una tarea y una será evaluada para el examen. Una de estas para examen. Entonces, no les voy a preguntar más de eso. Entonces, si lo logran resolver todos los 9 problemas sin dificultad, ténganlo por seguro que entonces van a tener éxito más adelante. Vamos entonces a completar esta práctica. Algunos problemas de aquí requieren un análisis un poco más exhaustivo. Entonces, posiblemente ahí nos quedemos un poco pegados. Voy a seleccionar los problemas para avanzar en estos 10 minuticos para luego salir a un receso con los problemas triviales como los que acabamos de ver y los más difíciles los dejamos para el final, los que son un poquito más de álgebra. Entonces voy a acomodar dos por página, más o menos por ahí. Listo. Ok. Iniciemos con este. Este me gusta bastante. Este ejercicio les va a quedar de tarea, este último, junto con otro de los que está en la presentación. Entonces, hagamos el planteo de una vez. Recordemos que podemos usar la definición de potencial. Potencial es igual a carga entre 4pi epsilon 0 R para una carga puntual. Potencial es igual a carga entre 4pi y aquí, si nos quitamos esto encima, no nos sirve. Le voy a dar control Z. Aquí me equivoqué. Rho L entre 4pi epsilon 0 R. V es igual a rho S entre 4pi epsilon 0 R. Y V es igual a un rho V entre 4pi epsilon 0. Entonces el problema lo que me dice es que tengo un rho L, una carga QA, QB, QC, una carga rho S y una carga volumétrica. Dice, determine la expresión del potencial de la figura mostrada, la expresión del potencial total. Es decir, ¿cuántas cargas puntuales tengo acá? ¿Alguien con la respuesta? Tres serían. Ok, V1 más V2 más V3. ¿Cuántas cargas lineales? Voy a ponerlo como así para
carga lineal 1 más carga QA más V, QB. Ok, no sé por qué me está saliendo ahí medio torcido. Voy a acomodarme mejor. Listo. Sí, después tenemos una de cada uno de los otros casos. Entonces, la expresión que conste que hay que sustituir luego. Potencial total V rho L más V. Ah, ya sé cómo lo podemos hacer. V R1 más V2 más V3 más V4 más V5 más V6. Ok. Sustituyan esto según las expresiones que tenemos arriba. Luego sustituimos lo que son las áreas, el volúmenes, el rho L, el rho S, el rho V, las cargas puntuales y determinamos el potencial en el punto P. Eso sería. ¿Alguna duda con este ejercicio? ¿Estamos claros? Muy bien. Esto les queda de tarea. Voy a copiar el enunciado y la figura y queda de tarea. Muy bien. Llegamos por acá. Podemos hacer este ejercicio y salimos a receso. Esta parte, ¿qué nos dice? Dice, realiza una carga, realiza un trabajo de... Entonces, trabajo es igual a, y podemos decir, un medio carga por V, o si se refiere a campo eléctrico, un medio, y recuerden qué más seguía. Integral de epsilon 0 por la magnitud de campo eléctrico por un dV. ¿Está bien esta fórmula? ¿O le faltaba algo? Veamos arriba. Está bien, ¿cierto? Un medio, epsilon 0 por campo eléctrico al cuadrado por un dV. ¿Ok? Al cuadrado. Y entonces, calcule el trabajo realizado para mover una carga 4 coulombs desde B a A. De B a A. Entonces, si ustedes hacen un mapa XY, B esto es XY. B, aquí tenemos B. A, tenemos acá 2. De B a A, entonces vamos hacia acá y luego hacia acá. De B a A. Este trabajo 1 más un trabajo 2. Y tenemos esta expresión. Entonces, en el campo eléctrico E, a lo largo de esta trayectoria, en el campo eléctrico E. Muy bien. ¿Cómo lo hacemos para resolver esa parte? D. ¿Cómo encontramos el campo eléctrico? O el potencial. ¿Qué es más fácil? ¿El 1 o el 2? ¿Qué creen ustedes? El 2. ¿Qué nos queda? Recuerde, siempre va a ser más fácil calcular menos
E punto de L, bueno, menos E punto de L no. Sí, integral de punto de L. Una integral de línea es más fácil que una integral volumétrica. Además, de donde aquí no, el volumen es un poco complicado, ¿verdad? Pues no tenemos volumen, ese es el inconveniente. Entonces, para la parte A, el campo eléctrico es 5A, 5AX, y la integral de línea es 1AX más 2AX, 2AY. Vea, más bien es menos 1AX más 2AY. Y entonces, ¿cuánto me da eso? ¿Cuánto me da el volumen? El voltaje, el potencial. Sería 5 por 2, que es igual a 10 voltios. ¿Y cuánto me da entonces la energía? 4 por 10 entre 2. ¿Cuánto es esto? Vea que estoy sustituyendo. Carga es 4, potencial es 10, entre 2, 20 joules. Segundo problema. Muy bien. La parte B. Nuevamente. Potencial es igual a menos integral de E punto de L, que es igual a, sustituyo, 5x. 5x a x. Integral de línea, punto. Sería, ojo que aquí me están dando una expresión también, que esta expresión en buena teoría es la recta, la ecuación de la recta, es decir, la pendiente que une estos dos puntos. Esa es otra forma de sacarlo, pero yo estoy con integral de línea, ¿verdad? Entonces, yo podría integrar bajo esta curva, bajo la curva, o puedo hacerlo con integral. Entonces aquí sería menos 1 a x más 2 a y. Potencial sería x con x y este 0. Entonces sería íntegro. Recuerde que por ahí hay un dx. 5 x dx es igual a 5 x al cuadrado entre 2. De 0 a... De hecho que son dos integrales de línea, ¿verdad? Son dos líneas. Bueno, sí es válido como lo estoy poniendo aquí. Esto se distribuye. ¿De dónde a dónde el x? Si yo soy, digamos, meticuloso, así como muy estricto, yo pondría este menos. Y recuerden que es de B a A. Es decir, final menos inicial, es decir, de 0 a 1. De 0 a 1. Menos. Entonces me queda menos 5 medios por final menos inicial. No, me equivoqué. Recuerde que el final va abajo. Ahí, listo. De 0 a 1. Entonces es de 1, 0. Ahí justamente. De A a B. Ok, sería menos 5 por 5 medios, 0 menos 1. Y menos por menos nada más. Entonces sería menos 5 medios. Ahora, para encontrar el trabajo realizado, es 1 medio por menos 5 medios por 4. 4. Ok, vamos a ver qué pasó. Menos 5. Eh, ah, ah. Creo que acá
Acá hay un lío. E punto de L. Bueno, vamos a ver. Si ustedes multiplican esto por 5x, sí está bien, dejémoslo así, no hay problema. Recuerde que aquí en vez de -1 es un dx, y aquí sería un dy. Yo ahorita lo hice un poco rápido, entonces no me fijé en eso. El w sería multiplicar esto por la carga total entre 2. Entonces quedaría 5 positivos, 5 joules. Y por último, en el C, tendremos dos componentes. Voy a hacerlo de esta forma. 5x de x más 5y de y. Menos. De 1 a 0. De 1 a 0. De 0 a 2. De 0 a 2. Menos 5x al cuadrado entre 2. De 1 a 0. Menos 5 y a la 2 entre 2. De 0 a 2. Primer término me da, para el trabajo, lo tengo que multiplicar por 4 medios. El primer término me da 5 medios positivo. El segundo término 2 por 2, 4. 4 entre 2, 2. Menos 10. Ok, aquí es 2 por 5, 10. Menos 2 por 10 menos 20. Eso sería menos 10 joules. Ok, no puede ser así. Vea que 2 por 2 es 4. Entonces, claro, aquí me queda un 2. 2, pero este 2 se cancela. Entonces sería 5 menos 20. Igual a menos 15 joules. Ok, ahí sería. Muy bien. Excelente. Son las 7:10. Paro la grabación. Seguimos con este ejercicio. Ya lo resolvimos en la práctica. Seguimos con estos dos ejercicios. Hay este otro. Justamente. Y había que sustituir uno. Ok. Estamos. Salimos a receso. Voy a parar aquí la grabación. ¿A qué hora volvemos, profe? 30 minutos. Terminamos Ok, más ok. a las 8. Entonces, regresamos 7:40 o 20. Estamos en virtualidad. 20 minutos. 7:30. Nos vemos.